¿Qué es lo que te sorprendió encontrar al revisar las pertenencias de una persona después de su fallecimiento? Una carta escrita a mano del entonces rey de Jordania. Mi abuelo lo encontró durante la Segunda Guerra Mundial, lo guardó en una caja de recuerdos junto con viejos libros de raciones, y el permiso de conducir de su esposa muerta. Esa carta estará en un museo o algo dentro de 100 años. Mi esposo falleció en julio pasado. Estaba revisando su archivo de acordeón donde puso todos sus papeles importantes tratando de encontrar el título de su auto. Encontré un sobre en el que había escrito mi nombre y número el primer día que nos conocimos. Lo mantuvo en su archivo de acordeón bajo documentos muy importantes todo este tiempo. Me hizo llorar. Mis condolencias por tu pérdida. No puedo evitar pensar lo increíble que tu esposo te amaba tanto para mantener ese sobre durante todos esos años. Era el hombre más asombroso que podría haber pedido. Gracias por sus amables palabras. Después de que mi abuela falleció repentinamente cuando tenía 12 años, mi familia y yo habíamos estado organizando sus cosas. Ahí, encontramos una bolsa algo pesada. Cuando lo abrimos, me conmovió mucho ver que se había quedado con muchos de los juguetes con los que jugaba de niña. Esto me conmovió mucho, pero decidí devolverle la vida a esos juguetes, y se los entregué a mis primos pequeños. Menos sorprendido, pero cuando murió mi abuelo, estaba ayudando a limpiar su habitación. Todos sus hijos ya habían pasado y reclamaban por qué querían recordarlo. Sobre su escritorio había baratijas, como una moneda extranjera, una vieja foto de mi abuela, etc. Nadie quería esto, pero deben haber significado algo para él. Y ahora no significan nada para nadie. Eso era triste. Los tomé y los puse en un recipiente pequeño, y los puse en mi caja de cosas viejas que tengo en el sótano, que son cosas que no puedo tirar. Perdí a mi esposa con un conductor ebrio. El día después del funeral, logré acceder a su teléfono y descubrí que me había estado engañando durante todo nuestro matrimonio. La superé por completo en tiempo récord. Hombre, eso debe ser tan terrible. ¿Cómo logras acceder al teléfono de un cónyuge? Como si no esperara que Apple o Google simplemente entreguen el acceso a un sobreviviente. ¿Tuviste que comprar algún software de piratería o...? Al menos lo sé con el transportista. Si puede demostrar que está casado, y que el propietario anterior ha fallecido mediante un certificado de defunción, ciertamente le entregarán el acceso al teléfono. Al menos lo hicieron cuando mi difunta esposa falleció de cáncer. Google tiene un administrador de cuenta inactivo. Si estoy inactivo durante 60 días, mi esposa recibe un correo electrónico y podrá acceder a mi cuenta. Perdí a mi papá el año pasado. Me sorprendió mucho la cantidad de cosas sentimentales que guardaba. No era un completo imbécil, pero nunca pensé en él como sentimental. Todavía tenía una carta que su madre le había escrito cuando se unió a la marina, algunos juguetes baratijas que le di cuando era niño. Sí, conozco este sentimiento. Lo que me llevó a hacer esta pregunta fue que hace años, cuando estaba limpiando las cosas de mi madre, encontré una lista de profesiones. Era la lista que hicimos juntos cuando decidí que estudiar más cuando tenía 15 años. No puedo creer que ella se la quedara. Todavía me hace sonreír saber que ella lo hizo. Mi papá me escribió una carta en la universidad basada en la recomendación de los líderes de orientación. Dijo algunas cosas en las que me ofendí levemente en ese momento, es decir, dudo que este grupo de amigos dure, pero parece que este otro grupo de personas se convertirá en amistades de por vida. Lo guardé, lo leí 10 años después y fue perfecto. Él me conocía mejor que yo a los 18 años. O tal vez simplemente era mejor al ver los patrones. Perdí a mi padre hace más de 10 años, justo después de cumplir 19 años. Poco después de su muerte, estaba revisando sus cosas y encontré una carta escondida en el cajón de sus calcetines. Se lo había escrito cuando tenía 12 años. Era un preadolescente emocionalmente prepuber y habíamos discutido sobre algo tonto. Le escribí una carta enojada sobre cómo lo odiaba y deseaba que muriera. Pude ver dónde sus lágrimas habían manchado el papel e hizo correr la tinta. La carta misma se estaba desmoronando, y parecía que había sido leída cientos de veces, como un libro favorito. Para ser sincero, había olvidado por completo que había escrito esa carta. Cuando mi papá murió, él era mi mejor amigo y yo era el suyo. Aunque no era la intención en ese momento, mi carta tenía un propósito mucho mayor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Al principio, me rompió el corazón al pensar en él guardando la carta, y que obviamente lo había leído muchas veces. Pero ahora, extrañamente me hace muy feliz que haya tomado esa carta de mierda y dejó que nos acercara, en lugar de separarnos aún más. Ayer fue su cumpleaños. Lo extraño todos los días. El primo de mi mamá.
Ella nunca nos invitó a entrar, así que nunca comimos allí, ni siquiera tomamos un trago de agua. Ella vivió sola la mayor parte de su vida, nunca se casó, nunca tuvo hijos y sin amigos de verdad. Ella ayudó a mi abuela a cuidar a mi mamá cuando estaba enferma, así que mi mamá le devolvió el favor ayudándola a través de los años. Después de que ella murió, limpiamos la casa. Ella tenía muchas cosas. Lo interesante es que tiene al menos 6 platos completos realmente caros. Nunca se ha usado, cubierto de polvo. Con muchos cubiertos. Fue un fastidio empacar. Todavía me pregunto por qué compró tantos platos cuando no querría a nadie en su casa. Cuando falleció mi abuelo, encontramos en una caja escondida en un viejo armario todos los artículos de amor que mi abuela y él intercambiaron antes de casarse. Me alegro de que los hayamos encontrado. Cuando murió mi abuelo, encontramos las cartas entre él y mi abuela de cuando eran jóvenes. Mi abuela tenía solo 14 años cuando quedó embarazada, el abuelo tenía 16 años, creo, y fue enviada a tener el bebé mientras su familia intentaba insistir en que enviaran al niño, mi papá, a la adopción. En esas cartas hablaban de cuánto se amaban y cómo luchaban por mantener al bebé. Mi abuelo trabajaba horas extra para ahorrar dinero, y pasaba el tiempo libre que tenía haciendo muebles para su futuro hogar. Escribió sobre cómo todos los niños en el trabajo se burlaban de él por estar tan bajo el control de mi abuela, pero no le importaba porque la amaba a ella y a su bebé no nacido. Creo que realmente ayudó a mi papá a sentirse más querido, ya que siempre creció sintiendo que arruinó sus vidas. Cuando murió mi abuelo, encontramos un tesoro de fotos de su otra familia mientras estaba estacionado en Corea. Encontré un montón de fotos similares cuando mi esposo regresó de Vietnam. A menudo se preguntaba cómo le iba a su hijo después de que terminara la guerra. Cuando murió mi abuelo, encontramos 3 maletines separados en su desván. Maletín 1, alrededor de $20.000 en el mismo. Maletín 2, alrededor de $50.000 en el mismo. Maletín 3, documentación e identificación con foto para diferentes nombres, pero la cara de mi abuelo. Mi padre y mi tío terminaron el proceso de limpieza solos, y nunca me dijeron si encontraron algo más o qué hicieron con los maletines. ¿A tu abuelo le gustaba una mierda de tipo espía pesado, un estafador, o simplemente una buena broma? Jajajaja, imagina al abuelo como ojalá pudiera ver la expresión de sus caras. Él no está realmente muerto. Él está en Berlín. Ahí es donde escondió el candelabro. El año pasado, el tipo que siempre he considerado como mi vecino gordo murió. Su esposa tenía una venta de garaje, y me sorprendió descubrir que todas sus camisas me quedaban perfectamente. Comencé una dieta ese mismo día, y volví a un limp normal. Encontré un diario realmente espeluznante en la casa de mi tía abuela. Tenía entradas como acabo de matar al vecino y tu madre fue la víctima hoy. Huelga decir que es poco probable que mi pequeña tía haya matado a alguien, o que haya sido tan indiferente al respecto, por lo que debe ser un código para algo, pero, ¿para qué? Tal vez un diario de cumplimiento de deseos. Escriba las fantasías de frustración para hacer frente al conflicto en lugar de reaccionar en persona. Bueno, si eso fue lo que le impidió acabar con todos nosotros, entonces le debo ese pequeño diario espeluznante. Mi tío mayor se suicidó hace años. Estaba deprimido, paranoico y mentalmente enfermo. Cuando mi madre, su hermana, fue a su casa, encontró varios diccionarios en diferentes idiomas. Trabajaba como guardián del parque en París, por lo que aprendió muchos idiomas para ayudar a las personas. Incluso tenía una colección completa de todos los libros de Alexandre Dumas. Puede haber estado terriblemente solo toda su vida, volviéndolo totalmente loco. Pero supongo que también viajó por todo el mundo, y en el tiempo, en su mente. Que encuentre la paz. Quizás no es una locura, pero fue algo sorprendente. Mi abuelo no estaba realmente en nuestras vidas, era abusivo con nuestra abuela y cuando se divorciaron, se mudó por todo el país y se convirtió en camionero. Al crecer, mi madre nunca lo vio realmente, y la única vez que lo hizo él estaba sobrio, pero admitió que su humor seco dificultaba hablar con él. Sin embargo, cuando nacimos mi hermana y yo, ella se esforzó por enviarle fotos y tarjetas de Navidad. A lo largo de su vida, él nunca habló con ella ni se acercó y asumió que nunca le importó y, de todos modos, teníamos mejores relaciones con su hermano. Sin embargo, en octubre de 2018 terminó falleciendo, y mi madre vino a ayudar a su afligido hermano a clasificar las cosas de mi abuelo. Ella terminó encontrando cada pared cubierta en nuestras fotos, y tarjetas de bebé que le enviamos a lo largo de los años junto con las pocas que le enviaron nuestros tíos. Mi madre se sintió tan desconsolada porque a lo largo de toda su vida asumió que odiaba su pasado o simplemente no le gustaba, pero probablemente no sabía exactamente cómo interactuar con nosotros.
Me pidieron que ayudara a limpiar la casa de la abuela de mis amigos después de su muerte, ya que la familia estaba planeando un funeral, y ninguno quería ir a su departamento sin ella. Esperaba pequeñas tazas de té de cristal y tapetes. Ya sabes, cosas de anciana. No, ella tenía una navaja táctica en su mesa de café, equipo de supervivencia en el armario, libros de guerra y aventuras marítimas en su estantería, equipo deportivo, cómics realmente viejos y un montón de cosas geniales e inesperadas. Me hizo desear haberla conocido antes de irse, debe haber sido tan divertida. Tal vez no sea una sorpresa per se, pero el armario de la vieja habitación de mi madre estaba completamente lleno de bolsas de plástico que la abuela había estado guardando. Mi mamá hizo una alfombra trenzada con ellos como regalo de mordaza y todavía está alrededor. La sorpresa más grande fue cuánto de su riqueza había sido donada a organizaciones benéficas. Vivieron una vida tan simple que nunca sabrías que tenían esa cantidad de dinero para empezar. ¿Qué opinas sobre el hecho de que muchas pertenencias permanecen después de la muerte? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales.